Loco, tú estás grabando. Que Dios le bendiga en esta noche. Que Dios le bendiga más. Mientras estaba sentado me llegaba la palabra, la cual Dios trató conmigo en medio del transcurso de la jornada escolar. Y la palabra era, Mario, que hay hermanos que Dios no lo quiere en la orilla de las aguas, Dios lo quiere en la profundidad para encontrar con quién está peleando. Amén. Pero hay algo, que toda una vida es un proceso. El 63 establece, todo tiene su tiempo de hablar, el tiempo de no hablar. Si Dios te dijo habla, tú hablas. Si Dios te dijo cállate, cállate. Porque si habla, cuando Dios te dijo no hable, tu consecuencia es que la verdad, porque ya entonces estás hablando de la carne. Entonces, al hablar de la carne, la palabra que tú digas, por más que tú quieras dar lo bonito que tú quieras, la persona se va a quedar así como que, ¿y él de dónde salió? Amén. Hubo una noche, mi nombre es Leandro Peralta, como dijo María, un evangelista, profeta del Señor, que Dios eligió desde el vientre de su madre. Amén. En esta noche quisiera leer en el libro de Apocalipsis 1:6. Cuando yo tenga todo, puedo decir amén. Apocalipsis 1:6. Con un amén le damos inicio a la palabra. La palabra la vas a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo lo verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra serán lamentación por él. Sí. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, en este momento te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Padre de la gloria, en este momento que seas tú, Dios mío, pasando un carbón encendido sobre tus labios. Espíritu Santo, quítame, Señor, contento en el nombre de Jesús, de esta palabra, aleluya. Gloria al Señor, esta palabra, Dios mío, se ha penetrado, Dios mío, a lo profundo del corazón de los amigos, Dios mío, que está en esta casa, Señor. En este momento, Espíritu Santo, cúbreme, Señor, y ahora que tu sangre, cada uno de los que estamos aquí, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bueno, repito, porque que no escucho, no pueden recuperar. Y cuando me entero de que el pastor Félix Arias me dice, te pusimos un mando para que lleves el mensaje. Yo, bueno, lo Dios, lo hago casi, o sea, que no predico desde la cara, pero fue así. Y cuando estoy pensando en el Señor, mira, déjame no pensar, dame tú el mensaje. Y cuando estamos haciendo esa obra, me dice el tema del mensaje dividido por el Espíritu Santo, puede ser. Pero el tema es Dios camina en medio de tu propósito, de tu proceso. Amén. Cuando estoy hoy día, en el colegio, tenía unas cuantas horas libres, yo déjame aprovechar y seguir conectado con el Señor. Y Dios me daba esta palabra, proceso espiritual, no es algo inmediato que se puede alcanzar en poco tiempo. En el proceso espiritual es importante la perseverancia, ya que es lo que nos ayudará a superar los momentos de dificultades y de tensiones interiores. Las pruebas no es algo añadido a la vida cristiana, sino que es algo que forma de la propia vida cristiana. Amén. Podemos ver la Biblia en el libro de Mateo, su capítulo 21, en sus últimos versículos. Alguna vez nos sentimos bien en el proceso, cuando Dios nos está procesando, le queremos, Señor, yo quiero la victoria, yo quiero una casa, yo quiero que tú me des, yo quiero que tú me des hasta mis hijos, yo quiero que tú me des un valor de Dios. Pero ¿qué pasa? Queremos que Dios nos dé, aleluya, queremos que Dios nos dé,
gloria al Señor, la victoria, la bendición por no tener proceso. Cuando estamos entonces en el proceso, tú dices, sí Señor, que tú pasas el proceso. Entonces, cuando viene, que Dios te está probando, te está refinando, te está limpiando como el oro, entonces en ese momento nos decimos, Señor, para que yo me acuerdo, déjame devolver. Entonces hay algo que la fe en tu vida cristiana no va a notar si tan solo tú lo crees. Amén. Pero cuando Dios nos está procesando, es que tenemos que decir, Señor, que nos duele, sube los gramos, Señor, este proceso que nosotros hay bien refinado. Porque como te digo, ahí podemos ver en el libro de San Mateo, 28, en sus últimos versículos, que dice, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso no va a querer decir que en medio del proceso, en medio del proceso tú no te la al Señor, afierte en medio del proceso, porque Dios se glorificará. No solamente el enemigo te pone a sentir, te pone a que tú sientas Señor en medio del proceso. Pero déjame decirte algo, le tengo buena noticia, hasta que haga su demonio, que el Señor lo reprenda. Cuando estamos en el proceso y alabamos al Señor, no podemos mirar el proceso, tenemos que mirar la victoria que viene después del proceso. Amén. Cuando el Señor que sigue la palabra, me da esta palabra, que el proceso espiritual es necesario en la vida de cada cristiano, porque cuando Dios nos procesa, mayor es la bendición que nos tiene. Amén. Y cuando yo digo, Señor, tú estás seguro que tú quieres que yo hable el mensaje. Y me llega a la mente cuando el Señor me llevó a aquel tiempo, aquella semana, aquellos meses. El Señor me dijo, hay un domingo reservado para ti, para que tengas el mensaje. Un domingo. Y el Señor, pues dame el tema del diablo y le está dando un domingo. Y el tema es el rollo en mi cadena. No solo voy a decir, sino cuando el Señor diga, pero como dice Mario, si empiezo a hablar, si Dios se me habla, es de vergüenza. ¿Ven? Y ya no debo subir de vergüenza, pero lamentablemente, si tú no te sometes tanto a la ley espiritual como a la ley terrenal, a tu padre y a tu madre, no esperes que tú en la calle, cuando vayas a hablar de parte del Señor, las personas te van a hacer caso. Amén. Gloria al Señor. Y yo le decía al Señor, Padre, tú sabes, no soy, como dijo la verdad en estos días, no soy tirador largo. Nunca te he puesto hasta talón. Señor, mira, son las 8 de la noche. Yo creo que tú no. Úsame, todo el mundo me lo como que yo fuera una flauta. Úsame como tú quieras. Amén. Y cuando sigo escribiendo lo que el Señor me da, entonces me llega a la mente. Y cuando me llega a la mente, digo, Señor, que sea tú dirigiendo. Amén. Y dice así, nosotros los cristianos debemos tener en cuenta que en el proceso que Dios nos pone es para subirlo a un nivel más alto de gloria. Dios nunca te va a dejar, por ejemplo, en un solo nivel. Tú tienes que poner tu mano, porque a veces decimos, Señor, pero yo quiero que tú me ayudes. Bueno, aunque hay los jóvenes, lo que se consideran jóvenes, porque para que tú puedas correr conmigo lo veo de 15, de 20, de 25. Amén. Pero hay algo que a veces queremos, aleluya, que Dios nos lleve a un nivel más alto de gloria, pero no queremos, entonces, como dije hace ahora, pasar el proceso. No queremos, aleluya, como yo te dije, no debemos de mirar el proceso, porque hay algo. Si tú miras para atrás y dices, pero en el mundo, yo creo que en el mundo no había proceso. Pero hay una palabra que cada persona, siendo cristiano o no siendo cristiano, menciona mucho. Toda la vida es un proceso, pero en los caminos del Señor es diferente. Toda la vida es un proceso. El Señor te procesa, pero no te lo deja solo, te va a dar tu bendición. Me consola mucho cuando hace, bueno, ya hace un año, la luz de Dios, veía cuando esa, por no decirlo así, la amiguita esa, ponía su negocio, y me llega esa palabra también, este negocio solamente se lo queda así. Tenemos que pasar el proceso. Digo, Señor, pero ¿y por qué es mucho la palabra proceso? Y cuando yo le hablaba al Señor, es que ese negocio no solamente se va a quedar así, este negocio se va a desarrollar más, se va a ver más. ¿Por qué? Porque esta iglesia, declarada con Dios delante, que la iglesia va a ser de los niños. Amén. Porque yo me encuentro con esta persona de los niños, la de los adultos. Si esta no se maneja de los adultos, también va a ser grande. Porque si tú quieres pensar